Amelia Costa, de su canal de YouTube Salud a la Carta, y aquí estoy para compartir con todos vosotros un tema que por lo menos para mí ha sido una gran curiosidad. ¿Cómo se titula? Diferencias entre frutas y verduras. Si Dios nos lo permite, de esto es de lo que vamos a hablar. Y vamos a comenzar nuestra reflexión recurriendo a ese versículo que tanto me gusta y a esa promesa que tanto reclamo. Jeremías 33:3. El Señor nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, es palabra de Dios. Y ciertamente para poder conocer la diferencia que existe entre frutas y verduras, personalmente le he tenido que clamar a Dios, le he tenido que pedir que guiara mi intelecto hacia un tipo de información que permitiera aclarar esta duda que yo tenía en mi mente. ¿Saben? Lo primero que hice fue ir a el libro inspirado Consejos sobre el régimen alimenticio. Este libro fue escrito por la mensajera del Señor, Elena G. de White, y allí se nos dice lo siguiente: comed mayormente frutas y verduras. Este es el consejo que se nos da desde el cielo. ¿Saben por qué? Porque las frutas y verduras, sobre todo cuando están en su estado natural, son altamente alcalinizantes para nuestro sistema y nosotros necesitamos de niveles altos de alcalinidad para poder vivir sin enfermedad. Teniendo en cuenta que lo que más debemos comer es frutas y verduras, yo quise saber cuál era la diferencia que hay entre estos dos grupos de alimentos. ¿Saben? Si la duda te corroe a ti también, aquí tienes la respuesta. Muchas personas piensan que la distinción entre frutas y verduras radica en que las frutas son dulces y las verduras no, en que las frutas son más jugosas que las verduras o en que las frutas son las que se comen en el postre, algo insano y para nada recomendado, o que son más comunes que las verduras. Pero lo cierto es que lo que distingue a estos dos grupos de alimentos es un asunto muy sencillo de carácter anatómico y botánico. Ambas, frutas y verduras, provienen de las plantas, pero mientras que las frutas o los frutos son los ovarios de la planta que contiene las semillas, las verduras son tomadas de cualquier otra parte de la planta. De ese modo, y ojo al dato, el tomate, el aguacate, el pepino, la calabaza, el limón, el pimiento, el chile y la berenjena son frutas desde el punto de vista botánico. ¿Sí? Amigos y amigas que me escuchan, todos estos elementos que he mencionado desde el punto de vista botánico se consideran frutas y no verduras. ¿Por qué? Pues porque tienen semillas. Por su parte, las verduras se clasifican de acuerdo con la parte de la planta de la que son tomadas. Por ejemplo, las semillas. Y cuando hablamos de semillas, podemos incluir dentro de este grupo las habas, las legumbres como frijoles, garbanzos o lentejas. Los tubérculos, un ejemplo de ellos son las papas, boniatos, yuca, ñame, malanga. Raíces, en este caso tenemos las zanahorias, los rábanos, los nabos. Todos ellos son considerados raíces. Los tallos, en este grupo podemos incluir al espárrago, el puerro, el ruibardo, el apio, la selga o incluso al palmito. Por supuesto que hay muchos más, yo les estoy comentando algunos ejemplos para que podamos ubicarnos cuando hablamos de verduras, de qué estamos hablando concretamente, dependiendo de la parte de la planta que esté sirviéndonos como alimento. En el caso de las hojas, ¿qué podemos incluir? Pues las espinacas, la col, la lechuga, el kale, la endivia, la chicoria, la rúcula, los canónigos. En cuanto a los bulbos, en este grupo está la cebolla, el ajo, el hinojo, la cebolleta, el cebollín e incluso el jengibre. E incluso cuando dentro del grupo de las verduras nos estamos aprovechando de las flores, nos podemos referir, por ejemplo, al brócoli, a la alcachofa o a la coliflor. Todas estas son flores que forman parte de las verduras. Qué interesante, ¿verdad? Fíjense que buscando información con respecto a este tema para compartirla con todos vosotros, di con un artículo que fue escrito por Emilio Sánchez, especialista en estos temas, y ese artículo se titula ¿Cuál es la diferencia entre fruta y verdura? Y fue publicado en el periódico digital El País el 8 de enero de 2017. Ahí se puede leer lo siguiente.
Antes de abordar las diferencias entre frutas y verduras, hay que dejar claro el punto de partida. No son términos científicos. Fruta y verdura es terminología doméstica. No se trata de una taxonomía rigurosa, como otras clasificaciones que también se aplican a las plantas. Por ello, caemos en tantas incongruencias y confusiones al hablar de frutas y verduras, dice el profesor de Ecología de la Universidad de Alcalá, Miguel Ángel de Zavala. La fruta es la parte comestible del fruto, que es el ovario fecundado que rodea a la semilla o semillas para protegerla. Tiene una función reproductiva, explica Zavala, que es un especialista en este tema. Con ese argumento, el tomate es una fruta, como ya hemos visto, al igual que el calabacín o la berenjena. La descripción de las verduras es más inconcreta. Son otros elementos de las plantas, como la raíz, los tallos o las hojas que consumimos los humanos. Además, en el artículo se añade, desde esta premisa resulta fácil diferenciarlas. Un espárrago es el tallo de la planta, mientras que las lechugas son las hojas y las zanahorias las raíces. Son verduras con funciones muy variadas. Sin embargo, la función de todas las frutas es reproductiva. Asimismo, es importante precisar que el tipo de planta del que se originan no afecta a esta división. Hay frutas que crecen en herbáceas, como es el caso de las sandías, en arbustos, como los arándanos, o en árboles, como las peras, raíces, como las patatas, tallos, como el apio, y hojas, como la selga. Ellas son verduras. Poco une a estos alimentos vegetales, nos dice además Zavala como especialista en estos temas, como sí sucede con las frutas orgánicas y funcionalmente. Son simplemente partes de una planta que los humanos comemos y que no son frutas. Qué interesante me ha parecido conocer toda esta información. Ya les decía, para mí es una tremenda curiosidad que Dios ha tenido a bien pues mostrarme. Es importante conocer la diferencia entre frutas y verduras. Pero este artículo dice más, añade, por aventurado que parezca, con esa lógica, si ahora empezamos a consumir hojas de olmo, raíces de castaño y tallos de hiedra, cosa que nadie hace, estos elementos, no la planta al completo, se podrían catalogar como verduras. Sin embargo, esto no sucedería con las frutas, cuyas características sí están estandarizadas y son científicamente reconocibles. Por ello, el término verdura no se utiliza en botánica, al igual que hortaliza. En esta acepción se incluye cualquier planta que se críe en una huerta de regadío, a excepción de los árboles frutales y los cereales. La hortaliza es la planta completa. Fruta y verdura solo hacen referencia a una parte de la planta. Así, la tomatera es la hortaliza de la que sale el tomate. Termina diciendo este artículo. Hemos dividido frutas y verduras con el criterio de origen orgánico y la funcionalidad. Pero hay otros, dice de Zavala, como el punto de vista culinario, desde el cual un tomate podría ser considerado una verdura y no una fruta. Al fin y al cabo, los humanos inventamos etiquetas para simplificar las cosas, pero la naturaleza es más compleja. Qué bonito es todo esto, qué increíble conocer esta información, porque personalmente yo no sabía que el tomate era una fruta, que el limón era una fruta, que la berenjena era una fruta o que la calabaza también era una fruta. ¿Y por qué son frutas? Pues porque tienen semillas, a diferencia de las verduras, vegetales u hortalizas que carecen de ellas. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, conocer la diferencia entre frutas y verduras es bastante sencillo. Si es una raíz, un tallo, una rama, una flor o una hoja, son verduras. Todo lo demás son frutas. Quiero mostrarles en estos momentos esta diapositiva porque creo que es muy simpático lo que dice y que además al visualizarnos se nos puede quedar muy clara en la mente la definición de frutas y verduras y las diferencias que hay entre ellas. Nos dice aquí, ¿sabes cuál es la diferencia entre frutas y verduras? Pues claro, las frutas son dulces, eso es lo que dice todo el mundo. Aunque muchos creen esto, la botánica tiene la respuesta. De hecho, es muy sencillo. Las frutas siempre, siempre, siempre tienen semillas. Las verduras no. Pero entonces, ¿eso significa qué? Pues sí,
botánicamente hablando. El chile, o sea, el pimiento, el aguacate, el jitomate o tomate, el pepino y hasta las mazorcas de maíz son frutas. Pues con todo esto que estamos hablando, ahora usted podría decirse, un momento, pero hay frutas que no tienen semilla. Por ejemplo, la piña o el plátano son frutas y no tienen semillas. Oh, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, esas dudas las aclararemos en otro vídeo y en otro momento. Hasta aquí, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, el tema de hoy que se ha titulado Diferencias entre frutas y verduras. Yo espero que a usted le haya quedado muy claro este concepto. A mí me ha gustado muchísimo conocer esta información, pero creo que al fin y al cabo lo más importante de toda esta reflexión que hemos tenido hoy es lo siguiente. Debemos comer mayormente frutas y verduras. Estos dos grupos de alimentos deberían formar parte de nuestros platos diariamente. Nos vemos pronto, si Dios lo permite, y hasta que ese momento llegue, espero y deseo que sobre su vida y también sobre la mía caigan abundantes bendiciones.